Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio César Gil y esto es Investigación en Gestión de Riesgos. Como prevencionista que inicia una investigación de accidente, en este caso del camión vertedero, yo quisiera plantear lo siguiente. En la declaración del accidente como tal se evidencia ciertos puntos específicos, que el vehículo transitaba excediendo una velocidad no permitida en esa zona. Por otro lado, existen dos auxiliares que apoyaban esta labor, pero que iba en la pisadera trasera del camión. También hay una condición de que había un apremio, un afán, o sea, un desespero por terminar pronto la jornada. Y otra condición es que el vehículo realizó un giro muy cerrado en una curva y en una zona muy complicada, pues. ¿Qué significa todo esto? Bueno, simplemente que una serie de acontecimientos vivan a arrojar unas consecuencias esperadas, que se traduce en un accidente donde una persona quedó lesionada. ¿Por qué se justifica entonces realizar una investigación sistemática? Yo observo que en el accidente no fue producto del azar. Hay hechos claves: el exceso de velocidad, el uso inadecuado de la pisadera, la presión por terminar rápido o una maniobra riesgosa en una curva. Todo esto forma una cadena de eventos que finalmente llevó a un accidente grave. Por eso, se justifica una investigación sistemática, porque nos permite identificar las causas reales, no solo las causas visibles. Así que, de esta manera, evitamos que esto se repita y cumplimos con la normativa legal y, sobre todo, protegemos la vida y la integridad de nuestros trabajadores. Investigar bien es prevenir mejor y es nuestro compromiso. Cuando ocurre un accidente grave como este, lo primero es activar de inmediato el procedimiento formal de investigación. Según la normativa de Chile, especialmente el decreto número 67, donde toda empresa debe notificar en un plazo no mayor de 24 horas a la autoridad sanitaria que le compete. Paralelamente, se debe conformar un equipo investigador multidisciplinario que incluya al comité paritario, al jefe directo del área afectada, al experto de prevención y, si es posible, a un representante de los trabajadores. El propósito de esta etapa es organizar la investigación y establecer los objetivos, que son determinar las causas del accidente y proponer medidas para evitar que vuelvan a ocurrir. Hacer recopilación y análisis de las causas. Una vez organizado el equipo, se inicia la recopilación de la información clave, en este caso el accidente, donde incluyen los testimonios de los testigos, el análisis del entorno físico del lugar del suceso, la revisión de las condiciones del vehículo, fotografías, bitácoras, registros previos de incidentes parecidos. Y aquí es fundamental identificar tantos cuáles son las causas inmediatas como el exceso de velocidad, el giro brusco, el uso de la pisadera y también las causas raíces, como la presión por terminar la jornada, la falta de protocolos específicos o deficiencias en las capacitaciones, en fin. Se pueden usar herramientas como el diagrama de Ishikawa o los 5 porqués para profundizar este análisis. Entonces entramos a la fase de verificación, evaluación y validación de estos resultados. Después del análisis es necesario validar los hallazgos con el equipo de investigación. Se revisan todas las evidencias recolectadas para comprobar su coherencia, consistencia y conexión lógica con el hecho investigado. Se analiza si las condiciones que provocaron el accidente persisten en otros vehículos o en otros turnos, evaluando también los posibles riesgos similares no detectados. Esta fase también contempla la elaboración del informe final, donde se detallan las causas del accidente, el proceso investigativo seguido y las primeras recomendaciones preventivas. Este informe debe entregarse a la gerencia y, si corresponde, a la autoridad sanitaria cuando sea necesaria. Finalmente, actuar, implementar las medidas y mejoras continuas. Con estas causas claras y validadas se propone y se implementan las medidas correctivas y preventivas. Por ejemplo, la suspensión del uso de pisaderas hasta instalar arneses de sujeción, capacitación obligatoria en seguridad vial y manejo defensivo,
instalación de GPS en los camiones para monitorear la velocidad y la revisión de los turnos para eliminar la presión horaria. Y también se deben establecer también indicadores de seguimientos como el número de capacitaciones realizadas para reducir los incidentes o cumplimientos de los nuevos protocolos. Y así se fortalece el sistema de gestión preventiva asegurando una mejora continua. Finalmente, actuar, implementar las medidas y mejoras continuas. Con estas causas claras y validadas se propone y se implementan las medidas correctivas y preventivas. Por ejemplo, la suspensión del uso de pisaderas hasta instalar arneses de sujeción, capacitación obligatoria en seguridad vial y manejo defensivo, instalación de GPS en los camiones para monitorear la velocidad y la revisión de los turnos para eliminar la presión horaria. Y también se deben establecer también indicadores de seguimientos como el número de capacitaciones realizadas para reducir los incidentes o cumplimientos de los nuevos protocolos. Y así se fortalece el sistema de gestión preventiva asegurando una mejora continua. Entonces tenemos, de acuerdo con la gravedad del accidente, qué procedimientos debe realizar la empresa para cumplir con la normativa vigente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria. Ante cualquier accidente grave como el descrito, una fractura intracraneal por una caída desde un vehículo en movimiento, entonces la empresa debe notificar el hecho dentro de las primeras 24 horas a la Secretaría Regional Ministerial de la Salud, el CEREMI, y a la mutualidad correspondiente. Este procedimiento está establecido en el artículo 76 del Decreto Supremo número 40 y el Decreto Supremo número 67, que regula la notificación y la investigación de los accidentes de trabajo. No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones como ocurrió en este caso, donde el supervisor fue sancionado por omitir una investigación. Otra cosa es conformar el equipo de investigador y formalización del procedimiento. Es decir, la empresa debe constituir un equipo de investigación que incluya al comité paritario de higiene y seguridad, el prevencionista de riesgo y el supervisor directo del accidentado. Este equipo debe aplicar una metodología sistemática para levantar la información, identificar las causas inmediatas y raíz y proponer medidas de prevención. El procedimiento debe quedar registrado por escrito utilizando formatos establecidos por la mutual o definidos internamente en el reglamento interno de orden de higiene y de seguridad industrial. Registro y documentación formal. Todo el proceso debe ser debidamente documentado, incluyendo la fecha, el lugar, las condiciones del entorno, fotografías, croquis, testimonios, hojas de datos del accidentado y cronograma de las medidas preventivas. Además, se debe enviar el informe de esta investigación completa a la autoridad sanitaria y dejar registro en la empresa para su seguimiento. Este informe debe elaborarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, desde la ocurrencia del accidente, conforme al Decreto Supremo número 67 en el artículo 5. Aplicación del ciclo de mejora continua de Deming. Finalmente, podríamos recomendar aplicar el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar para asegurar que las medidas propuestas sean implementadas, seguidas y evaluadas en su tiempo. Esta metodología no solo fortalece al sistema de gestión, sino que conforme a la ISO 45001 de 2018, sino también que promueve una cultura preventiva sólida, sostenible, vinculando el aprendizaje organizacional con la toma de decisiones responsables frente a los riesgos laborales. Finalmente me piden que determine las causas de este accidente del trabajo y las medidas de prevención que la empresa debería adoptar para el resguardo de la seguridad de los trabajadores. Vamos a complementar esta respuesta indicando las acciones que son parte de la planificación de la investigación, de esa manera para poder asegurar las correcciones y las medidas recomendadas según la normativa vigente.
Bueno, en este caso las causas inmediatas y causas raíces. El accidente fue producto de una concatenación de fallas. Como causa inmediata destaca el exceso de velocidad en zona rural, un giro brusco, una curva cerrada y también es causa directa el hecho de que los trabajadores iban en una pisadera trasera, lo cual es altamente inseguro y peligroso. A nivel más profundo, las causas raíces incluyen la presión por terminar la jornada laboral, la falta de fiscalización y la ausencia de capacitación en seguridad vial. Este conjunto de factores refleja una deficiencia estructural en la gestión de riesgo operativo. Las medidas de prevención inmediatas. Para prevenir sucesos similares, la empresa debe adoptar medidas como prohibir el uso de pisaderas como medio de transporte humano, establecer controles de velocidad con dispositivos GPS, incorporar protocolos que obliguen el uso de cinturones o arneses si se requiere traslado en zonas riesgosas, y aplicar capacitaciones periódicas en conducción defensiva y procedimientos seguros. Además, debe reforzarse la supervisión activa del cumplimiento de estas medidas. Planificación de la investigación y su seguimiento. Como parte de la planificación, la empresa debe elaborar un cronograma de implementación de las medidas preventivas, asignar responsables específicos y para cada acción, y definir indicadores de cumplimiento. Estos indicadores podrían incluir el número de capacitaciones realizadas, controles de la velocidad registrados, las revisiones de seguridad en los camiones. Asimismo, se debe agendar una revisión periódica del procedimiento de investigación para asegurar la actualización constante conforme a la normativa. Validación y mejora continua. Cumpliendo con el ciclo BHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, la empresa debe verificar que estas medidas adoptadas sean efectivas. Y esto implica realizar auditorías internas, encuestas de percepción de seguridad de los trabajadores y revisión de la accidentabilidad en este tipo de faena. En caso de desviaciones, deben modificarse los procedimientos y comunicar los cambios a todo el personal. La participación activa del comité paritario es clave y es fundamental para mantener el control social de este cumplimiento. Con esto termino las preguntas, es decir, las respuestas de estas tres preguntas que nos han encomendado en este foro. Estoy dispuesto para responder cualquier duda o alguna pregunta adicional. Saludos, les habla Julio César Gil.